Tiempo le acercaban a Jesús niños para que todos tocara, pero los discípulos lo regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazo, los bendecía y poniéndoles la mano. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, antes de comenzar esta charla de hoy, voy a dar unos anuncios. El primer anuncio es que el 1 de marzo, es decir, el martes, vamos a inaugurar Tribuna Teológica. Es decir, va a ser una reseña grabada, el formato va a ser un podcast de más o menos de 10 a 11, 12 minutos para que ustedes escuchen la reseña teológica, es decir, el libro, el autor, la temática y un comentario crítico. Cada martes va a estar la reseña teológica, la vamos a colgar y les vamos a mandar a ustedes al grupo el link para que ustedes lo puedan escuchar. Va a estar colgada en la página de OP Colombia. Ustedes entran a OP Colombia, nosotros le mandaremos el link por la mañana y el podcast quedará toda la semana colgado y cada semana pues entregaremos un nuevo podcast. Lo segundo, por motivos de trabajo, para dentro de 8 días, no voy a dar la clase en directo, la voy a dejar grabada y se las voy a mandar. Y por otro lado, ya terminaríamos el curso de introducción a la teología. Y más adelante, es decir, en 15 días, yo les di ahorita el día, vamos a empezar a estudiar teología fundamental. Esto lo repito al final para que la gente pues te quede grabado. Lo que vamos a hacer esta semana lo hago ahorita porque yo sé que hay gente que de pronto sale porque tiene algún trabajo. Bueno, vamos a entrar hoy en un tema muy importante que es la tradición de la iglesia. La semana pasada habíamos hablado de la escritura. ¿Y por qué es tan importante la escritura y la tradición? Porque la revelación se expresa en la escritura, pero una escritura leída en la tradición. Y vamos a ver qué es la tradición y por qué es importante. Y lo primero que hay que decir es que la tradición es inherente al ser humano, porque todos nosotros venimos de una tradición cultural, una tradición familiar, una tradición social, una tradición religiosa. Todos nosotros venimos de una tradición y también nosotros propagamos la tradición a las nuevas generaciones. Entonces, primero vamos a ver el concepto a nivel general para después ubicarlo a nivel teológico. El ser humano es un ser de tradición. Recibe tradiciones y las transmite. Origina unas tradiciones y elimina otras. Es decir, que todos los seres humanos, todos nosotros recibimos una tradición, pero también transmitimos nuestra tradición. Y eso lo vemos en las familias, cuando la tradición pasa de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos y así sucesivamente. El hecho de la tradición se fundamenta en la necesidad de organizar experiencias, conocimientos y modo de hacer que permanezcan y se acumulen para otros. Es decir, que en el fondo la tradición va a transmitir una experiencia de vida,
pero sobre todo una experiencia que ha sido importante para las personas y obviamente para el clan familiar y también obviamente para la misma iglesia. Todas las comunidades humanas crean tradiciones y estas a su vez condicionan y determinan la mentalidad y el comportamiento de las comunidades que las crean. Es decir, que todas las comunidades van a tener tradiciones y van a transmitir tradiciones. Entonces, por eso hay una tradición católica. Por eso también hay una tradición cultural, hay una tradición social, hay una tradición familiar. La tradición es la capacidad de los grupos humanos de transmitir la cultura creada por el conjunto de individuos que los componen, de multiplicarla, enriquecerla y conservarla. Es decir, en el fondo, la tradición transmite una experiencia, pero también transmite una cultura. Ligada al lenguaje, las tradiciones transmiten costumbres, habilidades y técnicas y ritos, normas, relatos y doctrinas. Esto es muy importante porque esto lo vamos a ver en la teología cristiana católica. Entonces, ¿qué hacen las tradiciones? ¿Transmiten qué? Costumbres. ¿Transmiten qué? Habilidades, técnicas, ritos, normas, relatos y doctrinas. Se hallan muy ligadas al lenguaje, que es el medio más importante de transmisión. El mismo lenguaje es ya un aspecto de la tradición. Entonces, fijémonos cómo el lenguaje ya es un aspecto de la tradición. La tradición fomenta y hace posible el desarrollo de la personalidad individual. El individuo no parte de cero. El individuo no parte de cero. El creyente no parte de cero. El creyente parte de una comunidad cristiana, creyente, que vive su fe. Es decir, no partimos de cero. Y eso lo podemos aplicar en el ámbito religioso, en el ámbito cultural, en el ámbito familiar. No partimos de cero. Nos debemos a una comunidad. Se apoya en las experiencias de la sociedad que convierte en sus propias experiencias. Al mismo tiempo, debe adoptar ante la tradición una actitud libre e inteligente, normalmente respetuosa y en algunos casos crítica. La tradición es memoria. Eso es fundamental. La tradición es memoria. Eso lo dice un autor muy importante, un teólogo español, Ángel Cordovilla. La tradición es memoria. Mantiene el recuerdo, mantiene la memoria. Por un lado es memoria. Entonces, la tradición es memoria y capacidad de conservar el pasado. Y proporciona a los hombres que viven de la tradición común y a través de esta puede conectar con su propia historia. Entonces, primero, la tradición es memoria, pero también, por ser memoria, conserva el pasado. Conserva el pasado. La cultura y el pensamiento occidentales han sometido la idea de tradición a una severa crítica a partir del siglo XVI. Digamos que hasta el siglo XVI la tradición era apreciada por muchos, pero a partir del siglo XVI, especialmente con la Reforma Protestante, la tradición ha sido colocada en tela de juicio, en tela de juicio. Las causas de este fenómeno son tanto religiosas como filosóficas. Es decir, la crisis de la tradición tienen unas causas que provienen del mundo religioso, es decir, del mundo protestante, y también del mundo filosófico con los filósofos modernos, Kant y compañía. La reforma protestante tiende a rechazar la tradición por motivos de pureza evangélica.
Nada debe interponerse entre la Biblia y el cristiano, y cualquier presupuesto doctrinal, tradicional o magisterial ha de tenerse por ilegítimo. Entonces fijémonos cómo ya en la Reforma Protestante hay un rechazo a esa tradición. Y obviamente, si hay un rechazo a la tradición, hay un rechazo sobre todo al magisterio. Este impulso contrario a la tradición se verá pronto reforzado en el clima intelectual europeo por la filosofía racionalista del siglo XVII. La filosofía racionalista colocaba su confianza únicamente en la razón, en la razón. Y en el fondo quería decir que el hombre a través de la razón lo puede todo y no debe estar supeditado ni a la tradición ni a la autoridad. Una premisa central de estas corrientes filosóficas es que la verdad ha de apoyarse exclusivamente en la coherencia del pensamiento mismo, sin necesidad de más fundamento. Allí entra todo el movimiento de la subjetividad. Yo, como ser humano, soy el que le doy valor a las cosas a través de mis razonamientos. La Ilustración del siglo XVIII insiste en la afirmación cartesiana de que un uso metódico y disciplinado de la razón basta para proteger al hombre de cualquier error. Y aquí vemos entonces cómo se empieza a diluir el binomio tan importante, razón y también emotividad, emociones, sensibilidad. Y los filósofos de esta época solamente van a apelar a la razón. De hecho, por ejemplo, la palabra compasión, que es muy importante para la teología contemporánea, y ustedes ya lo han visto en el magisterio del Papa Francisco, pues para algunos filósofos, especialmente Kant y compañía, pues era un sentimiento, pero era un sentimiento que se veía desde una perspectiva peyorativa. Allí no interesaban los sentimientos, las emociones, sino solo interesaba la razón, pero una razón a secas. Y resulta que hay un filósofo muy importante, Pascal, que va a decir claramente que hay verdades que no se aprenden solamente por la razón, sino que hay que apelar al corazón. Y allí, en términos contemporáneos, en el fondo se quiere decir que debemos conjugar dos razones, la razón instrumental y obviamente la razón cordial. La autoridad y la tradición impiden el uso de la propia razón. Esta era la formulación de la modernidad, de los racionalistas. Ellos van a decir que la autoridad y la tradición impiden el uso de la propia razón. Fijémonos cómo van desequilibrando una mirada objetiva, porque solamente tienen en cuenta la razón, pero en detrimento de ¿qué? De la autoridad y de la misma tradición. Caemos en un criticismo, pero el problema del criticismo es que va a devastar sus propios fundamentos, porque todo lo va a criticar. La razón para esta gente de la modernidad es la única que posee el privilegio de alcanzar la verdad, mientras que la tradición supone una imposición y unos límites que el hombre ilustrado no debe tolerar. Se asiste a una recuperación filosófica significativa de la idea de tradición. Tiene como precedente cultural más importante la nueva comprensión del tema por parte de los pensadores románticos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, si bien es cierto, la modernidad, estamos hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, solamente tuvieron en cuenta la sola razón. Ya en la época del siglo XIX se va a tener en cuenta la tradición. Va a haber como una especie de giro. Y todo eso motivado por un movimiento muy importante que es el movimiento del romanticismo.
y también el idealismo alemán con Fichte, con Hegel y Schelling. Entonces, fijémonos cómo ya para el siglo XIX se va a recuperar la importancia de la tradición. Y tengo que decirles de antemano que el siglo XIX, al igual que el siglo XVI y el siglo XIII, son siglos muy importantes en la historia del pensamiento. Son muy importantes. Este siglo XIX es muy importante a nivel filosófico, a nivel teológico y a nivel literario. A nivel filosófico está el idealismo alemán, a nivel artístico, literario, está el romanticismo y a nivel teológico hay una gran escuela en Alemania que es la escuela de Tubinga, que es muy importante para la teología contemporánea. ¿Por qué? Porque la escuela de Tubinga va a llamar la atención sobre la importancia de la historia. Y ya el Vaticano II va en cierta manera a profundizar eso que se venía diciendo sobre la importancia de la historia. Tanto así que se va a decir que la revelación tiene una dimensión histórica. Recordemos que la revelación tiene una dimensión cristológica. Cristo es el centro de la revelación, es la plenitud de la revelación es histórica y la revelación es sacramental porque se da a través de hechos y palabras. La crítica de estos autores a la Ilustración comporta una rehabilitación importante de la tradición. Es decir, los autores del siglo XIX y algunos del siglo XX, como lo vamos a ver más adelante, como Gadamer, van a hacerle una crítica a los ilustrados, es decir, a los que vivieron en el siglo XVIII, que he llamado el siglo de las luces, donde el racionalismo está en su esplendor. La tradición para los autores del siglo XIX y del siglo XX es reconocida en efecto como precedente histórico, insustituible y como condición de comprensión. La razón no puede actuar en el vacío. Eso es muy importante. Si el racionalismo había apelado a la sola razón, ya los autores, muchos de ellos del siglo XIX y del siglo XX, que están permeados por el romanticismo, por el mismo idealismo, van a decir, un momento, hay que tener en cuenta la tradición, porque la razón no puede estar en el vacío. Es decir, no puede estar en un mundo como abstracto, como alejado, sino tiene que recaer en la tradición. Ahora, entrando en la tradición cristiana, ¿qué vamos a ver? La tradición cristiana presenta algunos aspectos propios y esencialmente distintos respecto al fenómeno cultural humano. Esa tradición se fundamenta en Dios, que se ha revelado en Israel y en Jesucristo de una vez por todas para la salvación de los hombres. Allí viene la dinámica de la revelación, que la revelación significa que Dios toma la iniciativa y sale al encuentro de los hombres motivado por el amor, pero también quiere que cada uno de nosotros respondamos a partir de la fe. Creo que aquí hay dos paradigmas o dos modelos. Uno en el Antiguo Testamento llamado Abraham, es el padre de la fe, y en el Nuevo Testamento la figura de la Santísima Virgen María, sobre todo en el pasaje de Lucas, capítulo 1, 26-38. María escucha atentamente las palabras del ángel y María responde y responde desde la fe. Allí en el texto de Lucas capítulo 1, 26-38 podemos ver perfectamente la dinámica
de la revelación y la fe. Por un lado, Dios que toma la iniciativa y por otro lado, María que responde a partir de la fe. Y ya decíamos de pronto en un programa que la fe tiene unas características, unas notas. La fe implica confianza en Dios. La fe implica escucha y obediencia a la palabra de Dios y la fe implica abandonarse en las manos de Dios, que es en cierta manera la experiencia de los Anahui. Y los Anahui los vemos reflejados en la primera bienaventuranza de Mateo, en el capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Los pequeños, los Anahui. Y María pertenece a ese grupo de los Anahui. La tradición cristiana arranca de Jesús. O sea, Jesús para nosotros es clave, para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque anuncia la ley y los profetas de Israel como normativos, a la vez que los interpreta y se distancia de ellos cuando es necesario, apelándose a la voluntad de Dios y a su propia palabra. Es decir, Jesús no olvida la tradición, no olvida sus raíces, acoge la tradición, pero le da una interpretación. El testimonio de los apóstoles sobre Jesús, quién es, lo que hizo y sobre todo el testimonio de su resurrección y su doctrina, se convierte en nuevo fundamento de la tradición cristiana. Y aquí hay un aspecto muy importante, la nota apostólica. Recuerde que la iglesia tiene unas notas, es santa, una, católica y apostólica. Y esa nota apostólica es muy importante, porque fueron los apóstoles los que nos han transmitido esa fe y esa tradición en cuanto que, primero, nos han dado testimonio de su resurrección y como nos han dado testimonio de su resurrección, también nos han mostrado y nos han presentado la doctrina. La doctrina que se desprende de ese acontecimiento de resurrección. Cuando la iglesia hubo de mantener en los siglos segundo y tercero su gran confrontación con las nuevas ideas de los gnósticos, los padres ortodoxos desarrollan el principio de la tradición como regla de verdad cristiana. Y aquí hay un elemento fundamental, contextual, para entender la iglesia de la antigüedad, sobre todo la iglesia del siglo primero, segundo y tercero. Hay un movimiento que es el movimiento de los gnósticos, que va a permear, que va a permear a muchos creyentes de la época, pero va a cometer muchos errores, porque el gnosticismo tiene un sistema de decir claramente que lo espiritual es bueno y lo material es malo. En esa medida, el cuerpo es malo y por lo tanto, la antropología gnóstica pues va en contravía de la antropología cristiana, porque la antropología cristiana valora el cuerpo y el alma. Pero este movimiento de los gnósticos va a ser un movimiento muy peligroso para la época y tanto así que a partir de este movimiento la iglesia va a tener que tomar posición para defender la doctrina de la iglesia. Como lo vamos a ver en la historia de la teología y en la historia de la espiritualidad, este movimiento gnóstico tiene momentos densos, como son el siglo segundo, tercero y cuarto, desaparece un poco, pero lo vamos a volver a percibir en el siglo XII y XIII con los albigenses y con los cátaros del sur de Francia. Y si seguimos estudiando la espiritualidad y la teología
vamos a encontrar que cada momento van apareciendo movimientos gnósticos. Por ejemplo, ahora la nueva era tiene mucho de gnosticismo y por eso la nueva era es un peligro para la fe, porque es otra manera de comprender y de ver la realidad que es ajena a la teología cristiana. Según ese principio, es decir, el principio de tradición, debía considerarse verdadero todo y solo lo que transmite en la iglesia desde los apóstoles. Hasta la Edad Media dominó la tendencia a tratar la escritura como texto básico de la revelación y apoyarse en la tradición patrística para interpretar autoritativamente los libros sagrados. Lutero invocó el principio de la sola escritura contra la tradición de la iglesia. Es decir, que el equilibrio entre escritura y tradición se rompió, sucumbió en el siglo XVI ya con Martín Lutero. Propiamente, aunque antes de él ya habían atisbos de ese rompimiento, rompimiento del equilibrio. Porque recordemos que antes de Lutero hay un movimiento que es el nominalismo. Y ese movimiento nominalista, pues en el fondo va a dividir, la fe va por un camino y la razón va por otro camino, por otro camino. Lo que pasa es que Lutero lleva esto a sus máximas consecuencias. Entonces es bueno que ustedes allá en sus casas estudien el movimiento nominalista con Ockham y compañía. Ockham fue un fraile menor, es decir, un franciscano. El Concilio de Trento, estamos hablando del 1545, 1563, siglo XVI, mantuvo la referencia a la Iglesia de los tiempos apostólicos y enseñó que era preciso rendir idéntico respeto a la Escritura y a la tradición, como fuente única de toda verdad evangélica. La teología del siglo XIX, donde está el romanticismo, ya lo dijimos, renuevan el concepto de tradición y proponen la idea de una tradición viva que se desarrolla en la iglesia. Ahora, si es una tradición viva, es una tradición dinámica. ¿En cuanto qué? En cuanto que el sentido de comprensión de los acontecimientos y de los textos va creciendo. No es que cambien y no se puede cambiar los contenidos, por ejemplo, del credo, pero lo que sí se puede acrecentar es el sentido de ese contenido, de esas verdades de la fe. Y por eso entonces la tradición es viva, porque va creciendo a medida que va avanzando el tiempo y la historia, en la manera de comprender más y más la revelación de Dios. Esta idea, es decir, la tradición viva, permite superar las dificultades y aporías. Las aporías son como una especie de sin salidas que se presentaban a la hora de conciliar la historicidad y el carácter inmutable del dogma y afirmar simultáneamente ambas cosas. Se daba un paso muy importante hacia la comprensión histórica del hecho cristiano. Y esto es muy importante, porque el siglo XIX, ya lo dijimos, especialmente con la escuela de Tubinga, va a tener muy en cuenta la historia y la importancia de la historia. Pero había un conflicto. ¿Cómo así que hay que tener en cuenta la historia sabiendo que el dogma no cambia? Claro, el dogma en su contenido no cambia, sigue siendo igual, pero lo que va avanzando, lo que va progresando es el sentido, por la ayuda también del Espíritu Santo, que nos va ayudando a profundizar en esa verdad. Entonces, el contenido sigue siendo igual. Coloquemos ejemplos. La virginidad sigue siendo igual como la entendió la iglesia de la antigüedad. La maternidad, lo mismo. El dogma de la Inmaculada Concepción
como se proclamó en el siglo XIX, 1854. Y lo mismo el dogma de la Asunción. El contenido sigue siendo igual y el significado sigue siendo igual, pero lo que va creciendo es el sentido de comprensión. ¿Y cómo vamos creciendo en ese sentido de comprensión? Primero, por la obra del Espíritu Santo, que nos va iluminando más y más esa verdad de fe. Y segundo, también por los mismos estudios que los teólogos van realizando a nivel bíblico, a nivel patrístico, a nivel magisterial, a nivel histórico y a nivel dogmático. Por eso decíamos en la primera clase que la teología es dinámica, porque va creciendo, porque cada día se va enriqueciendo con los nuevos métodos, con las nuevas filosofías que nos van ayudando a comprender más y más, pues, estos contenidos. La teología del siglo XX, ya estamos en el siglo XX, diversos teólogos han contribuido a desarrollar la comprensión de la tradición cristiana y las relaciones entre Sagrada Escritura y tradición, entendidos no como elementos separados, sino como testigos diversos y articulados entre sí de un único cuerpo de verdad divina revelada. Es decir, hay una relación intrínseca entre la escritura y la tradición. Y por eso decimos que la escritura se debe leer en una tradición viva. Y ahí hay un documento muy importante, el documento de la Dei Verbum, que es una constitución que va a estudiar el concepto, la naturaleza de la revelación. Va a comprender qué significa y qué es la revelación. Pero claro, al hablar de la revelación, tiene que hablar automáticamente de varias cosas. Por un lado, de la inspiración, por otro lado, de la escritura y por otro, de la tradición. Entonces es un documento que valdría la pena que ustedes en sus casas volvieran a leer detenidamente, porque es un documento muy, pero muy rico. Hay un autor, René Latourelle, que tiene un libro de editorial Sígueme, que habla de las perspectivas del Vaticano II, y él va a hablar cómo la Dei Verbum trajo nuevas perspectivas, nuevos criterios y nuevas orientaciones. Entonces, si lo pueden conseguir, pues qué bueno que lo leyeran. Es un documento grande, un libro grande. Allí él hace un estudio muy detenido del Vaticano II y de documento tras documento. Tradición y regla de fe. Antes de pasar, hay otro documento importantísimo de Luis Alonso Chequel, un jesuita biblista muy importante que estudió muy de fondo la constitución de la Dei Verbum. Es un documento grande, es un libro grande que valdría la pena que ustedes también estudiaran, porque allí Luis Alonso Chequel va a mostrar las resonancias de ese documento de la Dei Verbum, sobre todo las resonancias para qué, para comprender bien la revelación, la relación entre escritura y tradición. Tradición y regla de fe. Enseña la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II que la predicación apostólica recogida de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin del tiempo. Lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y una fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, vida y culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La tradición tiene un aspecto constitutivo o normativo, es decir, es fundante, porque contiene la revelación que termina con los apóstoles, es decir, con Juan. Junto con la Sagrada Escritura, sirve de norma e inspira a toda la vida eclesial.
Entonces, fijémonos cómo es tan importante la escritura y la tradición, porque van a inspirar la vida eclesial y van a ser fundamentales para conocer muy bien la vida eclesial. La forma constitutiva de la tradición es el testimonio de fe de los apóstoles, es la experiencia y de sus comunidades en la doctrina, la vida y el culto. Es decir, ¿cómo se muestra la tradición? Por la doctrina, por lo que se decía, por la vida de estos discípulos y obviamente por el culto. Recordemos que cuando miramos y hacemos la pregunta, ¿cómo se formaron los evangelios? Pues hay unas fases. Primero hay una experiencia concreta. En este caso, por ejemplo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ese fue un acontecimiento histórico, constatado por fuentes judías, por fuentes paganas y por fuentes cristianas. Por fuentes judías, Flavio Josefo. Por fuentes paganas, Plinio el Joven y otros más. Y obviamente por las fuentes cristianas, que es el testimonio de estos hombres y de estas mujeres. Entonces, primero hay una experiencia. Luego de esa experiencia hay una tradición oral. Una tradición oral. Y después de la tradición oral, ya viene la misma tradición escrita. Es decir que primero, antes de colocarse todo esto por escrito, hubo una tradición oral. Y si ustedes se dan cuenta en el Evangelio de Juan, en la última parte, ahí hay una frase clave, cuando ahorita lo leemos, cuando dice, y se hicieron muchas cosas, palabras más, palabras menos, se hicieron muchas cosas más que no están contenidas acá. Es decir, hay una tradición. La tradición posee un segundo aspecto, que es el interpretativo o explicativo, porque desarrolla e ilumina las riquezas contenidas en el depósito revelado, sin añadir nada que sea esencial en ese depósito o que pueda llamarse realmente nuevo. Esta función explicativa respeta siempre el carácter acabado de la revelación. Ya la revelación está dada, ya la revelación está cerrada. Padre, ¿y las revelaciones particulares qué? Las revelaciones particulares no pueden ni quitar ni agregar, ni quitar nada de lo que ya está, ni agregar nada. Lo único es que confirman lo que ya está dado y exhortan a creer lo que ya está dado. Pero cuando hay una revelación particular, y aquí viene un criterio de discernimiento, si el vidente o el que tiene la revelación particular le dice a usted, por ejemplo, el Señor se me apareció por medio de un ángel y me dijo que ya no hay que celebrar la Eucaristía, esa revelación privada no es verdadera. Y así sucesivamente. Entonces, aquí hay criterios para discernir. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy en día con las revelaciones particulares. Se dan, claro que se dan. Hay santos que han tenido las revelaciones particulares, pero hay que aplicar el conocimiento que implica el discernimiento. Esto se trata más en teología espiritual. Al ser interpretada y desarrollada, la tradición se conserva y se renueva al mismo tiempo, dado que nunca es una transmisión mecánica, sino viva. Se conserva, obviamente, la tradición, pero es viva, ¿por qué? Porque, como les dije al principio, va acrecentándose el sentido de esa experiencia de Dios. Tradición y progreso no deben contraponerse, porque todo progreso auténtico es desarrollo y vida, que solo son posibles por las raíces que la Iglesia
y su tradición hunden en el pasado. La tradición de la iglesia une las generaciones cristianas unas con otras y representa la vida misma de la comunidad. No todas las tradiciones que existen en la iglesia son igualmente vinculantes, es decir, no todas las son tradiciones propiamente normativas. Solo cuentan como tradición vinculante la que se refieren a la fe y moral. Ojo, y se remontan a los apóstoles. Ahora bien, existen tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas y espirituales que han nacido gradualmente en las iglesias locales y constituyen formas o modos particulares en las que la gran tradición recibe expresión adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las liturgias. En la liturgia hay algo que no va a cambiar. Los sacramentos no van a cambiar en su materia y en su forma, pero la manera de celebrarlos puede haber variantes. Entonces, está la gran tradición con T mayúscula. Esa no cambia. Esa está hasta el final de los tiempos y viene desde los apóstoles. Pero hay, hay tradiciones con T minúscula que son susceptibles de cambio, como tradiciones teológicas, como disciplinas, como litúrgicas y espirituales. Y usted me dirá, padre, ¿y a dónde encuentro ese cambio? Hay que leer entonces la historia, en primer lugar, de la iglesia, la historia de la espiritualidad y también la historia de la liturgia. Solo a la luz de la gran tradición pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía de la iglesia. Aquí viene la relación entre tradición y escritura. La relación entre tradición y sagrada escritura se ha entendido a veces en tiempos pasados anteriores al Concilio de Trento como la relación de dos fuentes doctrinales en las que estaría contenida la revelación. Es decir, que en esta época se hablaba de dos fuentes. La Sagrada Escritura contenía, según esta idea, parte de la revelación y el resto se encontraría en la tradición. El Concilio de Trento, que es muy importante, enseña que la doctrina de la revelación se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas que transmitidas como de la mano en mano han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes la recibieron o bien de labios del mismo Cristo o bien por inspiración del Espíritu Santo. No se trata, por tanto, de dos fuentes independientes. Entonces, no hay que hablar de las dos fuentes. En una época se habló de las dos fuentes. No, es una sola fuente. Y aquí viene un concilio que es muy importante para clarificar eso, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II enseña, ojo con lo que estoy diciendo, el Concilio Vaticano enseña que la tradición y la escritura brotan de la misma fuente divina y constituyen una unidad orgánica. Lo vuelvo a repetir, el Concilio Vaticano enseña que la tradición y la escritura brotan de la misma fuente divina y constituyen una unidad orgánica. Por eso es importante que ustedes allá lean el Concilio Vaticano II, concretamente el documento de la de Iberum, porque allí en ese documento se va a explicar esa relación intrínseca entre tradición y escritura. El Concilio Vaticano II subraya asimismo el rango e importancia de la escritura en el proceso de la tradición cuando dice que la escritura es palabra de Dios en cuanto que por inspiración del Espíritu Divino se consignó por escrito. Vienen los testigos de la tradición. La tradición es una realidad viva, cuyo sujeto principal y abarcante es la iglesia misma y cuyo principal impulso es el Espíritu Santo. Ojo con esto. ¿Quién mantiene viva la tradición de la iglesia? ¿Quién
le da a la tradición una especie de dinámica, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Entonces, esa tradición viva de la iglesia se mantiene gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo asiste a la iglesia en materia de fe y en materia de costumbres morales. Se refleja, sin embargo, en un conjunto de testimonios o monumentos documentales que comienzan en los tiempos primeros del cristianismo, se suceden y renuevan a través de la historia y llegan hasta nuestros días. Los padres de la iglesia es el primer testigo, o son los primeros testigos. Y por eso el Vaticano siempre va a decir claramente que hay que tenerlos en cuenta. Y de ahí que en el siglo XX haya un estudio profundo y vasto sobre los padres de la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente. Porque los teólogos se dieron cuenta de que había que ir a los padres de la iglesia. Y cuando hablamos de los padres de la iglesia, vamos a hablar de tres categorías, básicamente. Los padres apostólicos, que son los que acompañaron muchos de ellos a los discípulos, a los apóstoles, como por ejemplo San Policarpo. Los padres apologistas, que defendieron la fe, por ejemplo, ante el gnosticismo, y los grandes padres del siglo IV y V. Y hay unos muy importantes, como los padres capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio de Cianceno y San Basilio. Los padres de la iglesia se denominan padres de la iglesia a los escritos cristianos antiguos caracterizados por su santidad de vida. Primera característica, santidad de vida. Por su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura y de la doctrina de fe. Es decir, que son ortodoxos. ¿En qué sentido? En que cuidan el depósito de la fe, en que no se desvían, y por la responsabilidad con que ejercieron las tareas pastorales que tuvieron encomendadas en la iglesia. Entonces, es importante estudiar a los padres de la iglesia. Por internet ustedes pueden encontrar documentos, PDFs, artículos que hablan de la importancia de los padres de la iglesia. También hay muchos videos que muestran la importancia de los padres de la iglesia. Estos escritores abarcan diversos periodos y grupos. Los más importantes son los padres apologistas, siglo II y III, y los autores del siglo IV y V, que tanto Oriente como en Occidente constituyen la edad de oro de la patrística, llena de obras diversas. Las características de los padres son, ¿cuáles son las características? Muy importante este pedacito. Son autores de excelentes comentarios a la Sagrada Escritura y de obras polémicas contra los errores de su tiempo. Viva conciencia católica y un hondo sentido del misterio divino. Es un pensamiento cristocéntrico, es decir, están centrados en la experiencia de Jesús, y eclesial. Excelente ejemplo de teología unitaria y armónica. Atentos y abiertos a las riquezas de las culturas que entran en contacto con la fe cristiana. Alto prestigio doctrinal y espiritual. Esas son las características. La Iglesia entonces ha enseñado que el consenso patrístico unánime constituye regla cierta para interpretar la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II afirma que las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de la tradición, cuyos tesoros se comunican
a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. Los padres demuestran que la teología de la iglesia puede ser fiel a la revelación y al mismo tiempo viva, plural y creativa, atenta y abierta a la cultura del momento. El estudio de los padres de la iglesia desempeña un papel importante en la formación teológica de los cristianos cultos y especialmente de los sacerdotes. Pero ojo, el estudio de los padres de la iglesia no solamente es para los sacerdotes. Ustedes, los laicos, los catequistas, están llamados, están invitados a estudiar a los padres de la iglesia, tanto los padres de Oriente como los padres de Occidente. Hay muy buenos manuales hoy en día sobre los padres de la iglesia. Viene el segundo testigo, la Sagrada Liturgia. Entonces, si son importantes los padres de la iglesia para la tradición, pues la liturgia es también muy importante. El culto litúrgico es la oración solemne y pública de la iglesia. Recibe su sentido del culto perfecto que Jesucristo tributa al Padre Eterno y tiene su centro en la Sagrada Eucaristía. En acción de puro desinterés, la liturgia no atiende a otra cosa que a la glorificación de Dios mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, que esa, entre otras, debe ser la actitud de todo creyente. Todo creyente debe estar en una actitud de adoración, de alabanza y de acción de gracias. Aquí viene un libro muy importante llamado Nacidos para Alabar, del padre Vicente Borragán. Es un dominico español que muestra cómo la alabanza es fundamental para el pueblo de Israel y obviamente para nosotros los cristianos. Y que la actitud de nosotros frente a los acontecimientos de la vida, sean buenos o sean adversos, debe ser una actitud de adoración, de alabanza y de acción de gracias. ¿Por qué? Porque en la historia se manifiesta el actuar de Dios, es decir, la providencia. ¿Y qué es la providencia? Es la manera como actúa Dios en la historia de una manera sabia. Y por lo tanto el creyente es aquel que se abandona en las manos de Dios y tiene una actitud de adoración, de reconocimiento, de alabanza y obviamente de acción de gracias. La liturgia entonces es portadora de valores dogmáticos y nos facilita un medio excelente para descubrir lo que pertenece a la fe revelada. Por eso en las grandes fiestas y sobre todo en las grandes solemnidades, sobre todo por ejemplo cuando celebramos la solemnidad de la maternidad, 1 de enero, de la Inmaculada, 8 de diciembre, de la Asunción, el 15 de agosto. Esas tres fiestas marianas solemnes son muy importantes porque en esa fiesta hay una dimensión trinitaria, una dimensión cristológica, una dimensión neumatológica, una dimensión mariana y sobre todo una dimensión eclesial. Allí en esas fiestas podemos, digámoslo así, saborear nuestra fe de una manera profunda, desde una perspectiva trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu, Cristo que es el centro, el Espíritu Santo que es el constante animador, María, en este caso, que es la primera creyente del Nuevo Testamento. He aquí la esclava del Señor, Lucas, capítulo 1, 26-38, versículo 38, he aquí la esclava del Señor. Entonces es muy importante esto. En este hecho encuentra su significación el principio les orandi, les credendi, es decir, la oración de la iglesia es norma de fe. La oración de la iglesia es dogma vivido. La liturgia posee un gran valor educativo. Es como una catequesis permanente que traduce sin cesar
para todos el sentido católico de las cosas. Y por eso, entonces, en el Vaticano II, en el documento Optate tus hijos, se manda que los seminarios se preparen muy bien en la liturgia. Pero no solamente los seminaristas o los religiosos, sino hoy en día esto es para todos nosotros, especialmente para los laicos. Los laicos, los catequistas, se deben preparar muy bien en liturgia, en conocer los momentos de la liturgia, conocer el sentido de la liturgia, conocer, por ejemplo, la liturgia de la Eucaristía, sus dos grandes partes, con sus divisiones, la liturgia de la palabra y obviamente la liturgia de la Eucaristía. El pueblo cristiano, es decir, todos los bautizados que vive su fe, posee la capacidad de expresarla de manera sencilla, pero correcta, y constituye, por tanto, un testimonio importante de las creencias de la Iglesia. Y aquí resuena la experiencia creyente, es decir, la vida de los santos y de las santas, y obviamente del pueblo creyente. Pero cuando miramos los santos y las santas, ellos viven su fe de una manera profunda. Y por eso nos animan a nosotros a vivir la fe y amar la fe y acrecentar la fe y a defender la fe. Y por eso la importancia de leerlos, porque ellos nos van a ayudar a comprender esto que estamos diciendo. Suele decirse que el conjunto de los fieles bautizados, y obviamente allí entran los santos, forma un pueblo profético que goza de la llamada infalibilidad. Los fundamentos del sensus fidelium o sensus fidei se encuentran en el hecho de que la fe es un bien común concedido por Dios a todo el pueblo que forma la iglesia. Es el nuevo Israel, un pueblo profético que entiende la doctrina y discierne los caminos de Dios para proclamarlos al mundo entero. Un reflejo importante del sensus fidei está constituido por la llamada religiosidad popular, que aunque se halla sujeta a posibles abusos de lo sacro, supone un cristianismo vivo reflejado en devociones sencillas como procesiones, cofradías, peregrinaciones, romerías, visitas a templos y santuarios. Y esto hoy cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 122-126 nos va a hablar de la religiosidad popular, de la piedad popular. Y la piedad popular entonces se va a convertir en un lugar teológico. Y para el pueblo latinoamericano es muy importante, porque si miramos las conferencias latinoamericanas como cuál, Medellín, Puebla, un poco Santo Domingo y Aparecida, pues allí la piedad popular está al orden del día. Y hoy el Papa Francisco la ha vuelto a realzar porque le ha dado mucha importancia a nivel teológico y a nivel pastoral. Estudien el numeral o los numerales 122, 126 de Evangelium Gaudium. Porque allí se encuentra lo que estamos diciendo de la importancia de la religiosidad popular. Los teólogos han tenido siempre gran importancia doctrinal en la iglesia como uno de los lugares o voces de la tradición. Uno de los temas más interesantes que plantean hoy la doctrina y la praxis del consenso de los teólogos es la articulación y una mutua colaboración entre la actividad teológica y el magisterio de la iglesia. La opinión mayoritaria de los teólogos no posee un carácter absoluto y podría haber ocasiones excepcionales en que ese consenso no expresara con todo acierto la verdad revelada o la interpretación incorrectamente. Bueno, hemos visto la tradición. Vamos a descansar 5 minutos para después ver la importancia del magisterio de la iglesia. Ya vimos la tradición y ahorita en 5 minutos vamos a entrar a ver el magisterio. 5 minutos y volvemos a nuestra charla. Gracias.
Bueno, volvemos a nuestra charla. Entonces, el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? La tarea de enseñar que la iglesia ejerce por la voluntad de Jesús deriva de uno de los tres oficios del Señor, que según la escritura y la teología cristiana es profeta, rey y sacerdote. Estos tres oficios se reflejan directamente en la actividad de la iglesia, que ejerce una función docente, una función pastoral y una función sacerdotal. Entonces, la iglesia enseña. Enseña. La primera se desarrolla en la exposición e interpretación de la doctrina. Entonces, la iglesia es la que tiene que, en primer lugar, exponer que el depósito de la fe, pero también interpretar ese contenido, ese depósito de la fe. La segunda se desarrolla en el gobierno espiritual de los fieles. Y la tercera se ejerce en el culto. El magisterio doctrinal es el ejercicio de la función docente que la Iglesia tiene encomendada. Puede definirse como la actividad de enseñanza custodia que los titulares de autoridad de la Iglesia realizan en ella sobre el depósito de la fe y su desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, fijémonos estas dos palabritas que son muy importantes. El magisterio es una actividad que busca enseñar ¿qué? La doctrina, pero también busca custodiar la doctrina, es decir, el depósito de la fe. Los Hechos de los Apóstoles muestran una actividad magisterial de los 12 y de sus colaboradores en la tarea de fundar y guiar las comunidades cristianas. El libro se refiere concretamente a la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:40 y 2:47, como uno de los elementos fundamentales en la vida de los cristianos. El Concilio de Jerusalén, capítulo 15, en Hechos, suministra un nuevo testimonio de que en la iglesia de los orígenes los apóstoles ejercían una autoridad propia para resolver cuestiones de doctrina y disciplina. Los siglos segundo y tercero abundan en datos sobre el hecho de la sucesión apostólica como criterio para establecer la verdadera doctrina de Jesús. Hay una estrecha conexión entre el ministerio pastoral y la buena nueva evangélica. El Espíritu Santo asiste a los titulares del magisterio doctrinal y mantiene así a la iglesia en la fe verdadera y la protege de cualquier desviación. Ya lo decíamos claramente, el Espíritu Santo asiste, acompaña, anima y sobre todo nos va ayudando a comprender a nosotros los creyentes toda la experiencia cristiana. Recuerden, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Este carisma de enseñar con autoridad y sin error es un don de toda la iglesia, pero se halla particularmente presente en los apóstoles y sus sucesores, es decir, en el colegio apostólico precedido por Pedro, el Papa, y luego en el colegio episcopal, cuya cabeza es el romano pontífice. El magisterio de la iglesia es necesario para conocer el contenido de la verdadera fe e interpretarla adecuadamente. El ejercicio del magisterio en la iglesia. ¿Cómo se ejerce ese magisterio? El magisterio extraordinario, hay dos magisterios, el extraordinario y el ordinario. El magisterio extraordinario o solemne es el ejercicio por un concilio ecuménico o por el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. Definir una doctrina supone formular solemnemente un juicio que vincula a toda la iglesia y que debe ser aceptado por los fieles como parte de la revelación. La ley canónica establece que ninguna doctrina ha de considerarse como definida a no ser que haya sido objeto de una definición expresa y pública. Ejemplo de ello, la Inmaculada Concepción de María Pío IX, 1854, la infabilidad del Romano Pontífice por el Concilio Vaticano I, 1870,
y la definición de la Asunción de Nuestra Señora por Pío XII, 1950. La aceptación de estos actos solemnes como infalibles por parte de los fieles se basa en la convicción de fe de que esas afirmaciones no pueden ser erróneas, dada la asistencia de que el Espíritu Santo dispensa al Papa y al Concilio. Este es un elemento fundamental. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia, al Papa y al Concilio. Estas definiciones son, por tanto, irreformables en sí mismas, de modo que su valor religioso no depende de que sean aceptadas por la mayoría de los fieles. Las definiciones papales se basan en la fe de la Iglesia. El Papa no posee una fuente independiente de revelación y puede definir como dogma de fe solamente lo que se contiene en el depósito revelado. O sea, solamente lo que está allí, es decir, en la Escritura y en la tradición. Tiene en cuenta, por tanto, la creencia de los fieles, aunque no necesita el consenso previo de los obispos y de los fieles todos para proceder a una definición dogmática. El magisterio ordinario es el ejercicio normalmente realizado por el Papa y por los obispos que están en comunión con él. Entonces, el Papa normalmente tiene el magisterio ordinario, que es la enseñanza cotidiana, a través de encíclicas, a través de exhortaciones, a través de discursos. Esa es el magisterio ordinario que hace el Papa y que también obviamente realizan los obispos. La actividad magisterial más frecuente del Papa y de los obispos es ordinaria. Cada obispo diocesano es el pastor de todos sus fieles y le corresponde respecto a ellos la máxima responsabilidad y autoridad en la enseñanza de la doctrina cristiana. Ejerce sus funciones docentes oralmente o mediante escritos pastorales y con la promoción de iniciativas catequéticas y educativas adecuadas. Es decir, que el obispo es el primer garante de la formación cristiana catequética de la diócesis. Él debe velar, los obispos deben velar por la formación cristiana, por la catequesis, por la liturgia. Y por lo tanto deben animar a los laicos a que estudien, a que profundicen en su fe, a que conozcan su fe o conozcan nuestra fe. Por eso es muy importante el papel del obispo en la diócesis, porque es un animador constante. Sin perjuicio de la responsabilidad personal que compete a cada uno en sus diócesis, los obispos suelen ejercer su función de enseñar reunidos en conferencias episcopales, que son corporaciones permanentes formadas por todos los obispos de un país o territorio. Aquí en Colombia y creo que en los otros países latinoamericanos y en otros países de Europa, Asia y África, hay conferencias y las conferencias se reúnen a sesionar. ¿Sobre qué temas? Sobre los temas, obviamente, que vienen del Evangelio, pero también que se desprenden de la realidad social y que afectan al hombre y que afectan también la relación con Dios. El sínodo de los obispos, estamos hablando del sínodo y recordemos que estamos en el año del sínodo. ¿Y qué es el sínodo? Caminar juntos. Esta palabra es muy importante y es muy importante para el magisterio del Papa Francisco. A Francisco, para comprenderlo, hay que comprenderlo a partir de tres categorías: misericordia, discernimiento y sínodo. Es decir, que si tú comprendes qué es la misericordia, qué implica el discernimiento y cuál es la función del sínodo, usted en cierta manera ya va a comprender qué es lo que busca, qué es lo que quiere el Papa Francisco. El sínodo de los obispos es definido como una asamblea de obispos, escogidos de entre las diversas regiones del mundo, que se reúnen en determinadas ocasiones para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe
y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. El sínodo es siempre convocado y presidido por el Papa. Entonces, ¿quién convoca el sínodo? El Papa. Trata de las cuestiones que éste le ha propuesto previamente y no dirime asuntos ni emite decretos. Es decir, el Papa siempre está en una actitud de escucha. Por eso, para el martes, perdón, el martes, el podcast que vamos a lanzar, el primer podcast de este nuevo programa es la sinodalidad, sujetos de sinodalidad. Y yo allí voy a hacer la reseña de un libro que habla de esto para que lo escuchen atentamente, porque allí les voy a tratar de dar algunas pinceladas de lo que significa el sínodo, de la importancia del sínodo y de cuáles son los fundamentos del sínodo, porque el sínodo tiene unos fundamentos bíblicos y unos fundamentos teológicos. La Santa Sede publica un documento que resume las orientaciones y conclusiones sinodales acerca de los temas que han sido estudiados. El sínodo ordinario se reúne cada 3 años, pero pueden también convocarse asambleas sinodales extraordinarias. El magisterio extraordinario goza del carisma de la infalibilidad, es decir, en toda enseñanza solemne de la Iglesia, concilio y formulaciones es cátedra del Romano Pontífice, no hay error posible en materia de fe. ¿Por qué? Porque la asiste. ¿Quién? El Espíritu Santo. Aunque tanto el Papa como los obispos individuales no hablan infaliblemente en el ejercicio ordinario de su función docente, existen, sin embargo, condiciones bajo las que el magisterio ordinario del colegio episcopal puede gozar del carisma de infalibilidad. ¿Cuáles son esas condiciones? Según la Lumen Gentium, estas condiciones son 3. Que los obispos mantengan el vínculo de unidad entre sí y con el romano pontífice. Es decir, que haya una unidad. Que hablen autorizadamente sobre una verdad de fe o de moral. Que convengan todos en un solo punto de vista como el único que deba mantenerse de modo definitivo. Reviste gran importancia para entender bien el sentido del magisterio eclesiástico, tener en cuenta que su ejercicio normal y habitual está constituido por el magisterio ordinario. Conviene entonces tener en cuenta que el magisterio de la Iglesia, tal como lo entiende el Concilio Vaticano II, goza en todo su ejercicio de una asistencia específica del Espíritu Santo. Ese es un elemento que lo hemos dicho varias veces, reiterado. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia y sobre todo asiste al magisterio. El magisterio es en la Iglesia el órgano ministerial del que Dios se vale para mantenerla en la verdad. El hecho de que en la gran mayoría de las ocasiones las declaraciones del magisterio no sean formalmente infalibles no significa que no sean verdaderas. Funciones, competencias y autoridad del magisterio. Eso es muy importante, porque aquí vamos a ver qué es lo que le compete al magisterio. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus alcances? Misión magisterial no es acuñar nuevas doctrinas. O sea, el magisterio no inventa nada, sino ser el portavoz autorizado y fiel de la doctrina de Cristo. Es decir, el magisterio no puede inventar nada, sino tiene que custodiar la revelación. Así como el Espíritu Santo no añade nada nuevo a la predicación y doctrina de Jesús, sino que es enviado para ayudar a su comprensión y asimilación por los cristianos, así también el magisterio no es una actividad innovadora ni independiente de la doctrina evangélica. No está por encima, ojo con esto, de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Es decir, que una función del magisterio es servir. ¿A quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Qué? La doctrina, contenida en el depósito
de la fe. ¿Qué hace el magisterio? El magisterio escucha la palabra de Dios y extrae de ella todo lo que propone para ser creído y vivido. Y ya decíamos en una charla que el verbo escuchar es fundamental, porque el verbo escuchar es el verbo nuclear de la revelación. Escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Es decir, que el teólogo, los teólogos, el magisterio, todos al unísono debemos en primer lugar escuchar la palabra de Dios, que es la primera fase del método teológico, el auditus fidei, escuchar la palabra. El magisterio tiene en primer lugar la función de proteger y custodiar el depósito de la fe para que a lo largo de la historia de la iglesia no se altere ni se corrompa. Fíjate esta función. ¿Cuál es la función del magisterio? Proteger y custodiar. Proteger y custodiar. ¿Qué? El depósito de la fe. Las verdades de la fe. Eso es lo que hace el magisterio. Es ante todo una función de testimonio. Perdón, el magisterio tiene en primer lugar la función de proteger y custodiar el depósito de la fe para que a lo largo de la historia de la iglesia no se altere ni se corrompa. Es ante todo una función de testimonio que se hace posible gracias a la función apostólica del episcopado. Esta es la actividad normal del magisterio. Entonces, le preguntan a usted cuál es la actividad normal del magisterio y usted tiene que decir que en primer lugar es proteger y custodiar la función, el depósito de la fe. La tarea de proteger el depósito no debe entenderse como una actividad simplemente pasiva. Se ejerce sobre un depósito de la fe que posee vida propia y que desarrolla precisamente bajo la atención vigilante de la iglesia. El magisterio tiene, por tanto, que discernir, juzgar acerca de las opiniones, teorías, iniciativas teológicas, etcétera, que tienen que ver con la explicación de la fe y pueden enriquecerla o deformarla. Entonces, no solamente la custodia, la defiende, sino tiene que discernir y juzgar. Discernir y juzgar. Fíjense en la importancia de esos verbos. ¿Qué discierne y qué juzga? Opiniones, que son las opiniones teológicas, las teorías teológicas, obviamente, las iniciativas teológicas, etcétera, etcétera. Y fuera de discernir y juzgar, tiene que explicar. La función de definir doctrinas contenidas en el depósito revelado, es decir, convertir explícito lo que se halla implícito en la fuente de la revelación, resulta de necesario en determinadas ocasiones, especialmente a causa de cuestiones, las incertidumbres y los errores que se suscitan en el curso del tiempo. Por eso vemos que siempre el magisterio tiene que salir al paso a ciertas desviaciones, a ciertas incoherencias, a ciertos errores que se han ido mostrando en el curso de la historia de la misma iglesia. El magisterio goza para este fin de una competencia específica basada en un carisma para discernir el sentido de la revelación y en una autoridad jurisdiccional que le permite a los fieles cristianos que acepten una definición dogmática. El objeto de la actividad magisterial se extiende únicamente a las cuestiones de fe y moral. Estas cuestiones son objeto directo y primario del magisterio, cuando se contienen formalmente en el depósito revelado. Enseña la Constitución Lumen Gentium, que la infalibilidad de la Iglesia se extiende a todo cuanto abarca el depósito mismo de la revelación divina, es decir, lo que está en la Escritura y en la tradición. El objeto secundario son verdades en sí mismas no reveladas, pero que se relacionan de tal manera con las reveladas que resulta imposible al magisterio exponer estas sin pronunciarse también sobre las primeras. Es decir, son los prolegómenos,
son los fundamentos, que no son verdades reveladas, pero que son necesarias para después ir descubriendo, ir comprendiendo, ir profundizando las verdades reveladas. Esas verdades conexas pueden no pertenecer a la revelación, pero son necesarias para protegerla. Las cuestiones que caen dentro del objeto secundario pueden ser definidas como verdaderas, pero no para ser creídas con fe divina. Se espera de todos los cristianos una aceptación obediente y respetuosa de las enseñanzas magisteriales. Las definiciones solemnes deben ser recibidas como parte de la fe revelada y, en general, las enseñanzas papales y episcopales que constituyen el magisterio ordinario deben recibirse con una actitud de respeto y docilidad interior. La adhesión de la voluntad y el entendimiento se debe especialmente al magisterio del Romano Pontífice, aunque no habla es cátedra. El Papa ejerce su actividad ordinaria de enseñar mediante encíclicas, es decir, ¿cómo enseña el Papa? Mediante encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas, discursos y otros documentos e intervenciones dirigidos a toda la Iglesia. Y esto es muy importante porque, desgraciadamente, el pueblo católico, la gran mayoría, no conoce los documentos que escriben los papas. Y podríamos decir que los papas del siglo XX, siglo XXI, todos al unísono, dejaron maravillosos documentos en el ámbito de la liturgia, de la moral, de la misma bioética, la doctrina social de la iglesia, de la pastoral, los documentos que hablaron, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II hablaba del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo Jesucristo, de María. Es decir, hay una riqueza tal que debemos profundizar, que debemos conocer para poder comprender nuestra fe. Y esa es una tarea de los catequistas, pero también es una tarea de los sacerdotes, porque los sacerdotes, los párrocos, los vicarios parroquiales y en general deben conocer estos documentos para alimentar la doctrina y sobre todo para comprender la doctrina y enseñar la doctrina. Pero eso no se hace. Y aquí hay una gran riqueza. Haría falta hacer otro programa o varios programas sobre estudiar algunos documentos, por ejemplo, del Papa Francisco, Fratelli Tutti, del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, del Papa Juan Pablo II, Dive Misericordia, del Papa Benedicto XVI, de Juan XXIII, de Pío XII, de Pío X, Pío XI, etcétera, etcétera. León XIII, que es muy importante también, finales del siglo XIX. Es bueno estudiar todo el magisterio que emanó de estos papas, que es muy importante para conocer nuestra teología cristiana católica. Magisterio y teología, el decisivo papel que la teología desempeña en la vida de la iglesia hace que los teólogos deban mantener una estrecha relación con el magisterio. Y aquí está hablando la comisión teológica en el fondo. Es decir, por eso el teólogo debe ser un creyente que esté en comunión con la iglesia y que debe tener una sana relación con el magisterio. La eclesialidad de la teología y su honda conexión con la fe explican la vinculación de aquella con la iglesia y con su magisterio. Este no es una instancia ajena a la teología, sino intrínseca a ella. Si el teólogo es ante todo y radicalmente un creyente, y sin su fe cristiana es fe, y si su fe cristiana es fe en la iglesia, su labor habrá de permanecer vinculada a la fe eclesial. Entonces, fijémonos cómo el teólogo debe tener fe. No se concibe un teólogo que no tenga fe. Puede aprender cosas, saber contenidos, pero la fe es clave. La teología trata, ¿qué hace la teología? Trata de investigar del modo más completo posible las verdades cristianas, dar a conocer a toda la comunidad eclesial los frutos de sus trabajos
y colaborar en la tarea de difundir y defender la doctrina que el magisterio enseña en base a su autoridad. El magisterio de la Iglesia es una instancia de carácter carismático en la que predomina el testimonio autorizado de las verdades de la revelación y del modo de formularlas. La teología necesita del magisterio para orientar su trabajo y protegerlo de posibles desviaciones. El magisterio necesita de la teología para que las enseñanzas magisteriales adquieran forma orgánica y sistemática y puedan ser respuesta a los interrogantes legítimos que formulan los fieles cristianos y todos los hombres que entran en contacto intelectual con la iglesia. Ambas funciones se complementan. Es decir, se complementa el magisterio como también se complementa la labor de los teólogos. Por eso es muy importante mirar cómo la iglesia sesiona. Es el caso de las conferencias latinoamericanas. Es muy importante seguir ese proceso. Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Y cuando miramos las conferencias latinoamericanas, nos damos cuenta de que allí hay seriedad. ¿Por qué? Porque es un grupo de teólogos, de peritos, de expertos convocados por los obispos de las regiones para que estudien realidades específicas desde una perspectiva bíblica, una perspectiva moral, una perspectiva histórica, una perspectiva sistemática, etcétera, etcétera. Y entonces cuando estos teólogos se reúnen a construir un documento de trabajo, pues lo hacen haciendo un documento nutrido que tenga las dimensiones bíblicas y las dimensiones teológicas y que sea un insumo de trabajo para que los que se reúnen, los convocados, es decir, la asamblea en pleno, los vuelva a estudiar y a partir de allí esa asamblea saque un nuevo documento. Fijémonos cómo este proceso es tan interesante y cómo allí se ve la madurez y también se ve la fuerza del espíritu que va iluminando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo fue la redacción de los documentos del Vaticano II. Por ejemplo, la redacción de la Dei Verbum, de la Sacrosanctum Concilium, de la Lumen Gentium, de la Gaudium Spes. Y eso es una manera, digámoslo así, de ver cómo el Espíritu Santo va orientando, va iluminando y va mostrando lo que quiere decirle a la iglesia a través de hombres y mujeres que se reúnen a reflexionar sobre una realidad desde una perspectiva teológica. Entonces, aquí está la diferencia, con todo el respeto, frente a otras comunidades cristianas que no son católicas, que tienen cosas muy buenas, que tienen elementos válidos, pero pues que a veces carecen, adolecen de esta profundidad. Yo lo he dicho en otros programas, nuestra iglesia católica es riquísima. Hay tesoros, tesoros en liturgia, en moral, en Biblia, en patrística, en dogmática, en historia del arte y de la iglesia y la historia de la espiritualidad, la historia de la liturgia, que no conocemos y que estamos llamados a conocer para amar la iglesia, para defender la iglesia. Y ese es un trabajo, obviamente, de los teólogos, pero también hoy debe ser un trabajo de ustedes como laicos, que ustedes estudien esto para que defiendan su iglesia y para que muestren que la iglesia católica no es una iglesia de garaje. La creatividad, libertad y capacidad de iniciativas teológicas no se presentan, sin embargo, en confrontación dialéctica con la fe de la iglesia y la actividad magisterial, sino en una relación convergente e integradora. Es decir, no se repelen, sino todo lo contrario, el teólogo y el magisterio deben ir de la mano de una manera armónica y amigable. La responsabilidad hacia la iglesia toda y la naturaleza de la tarea que tiene encomendada hacen que la libertad de expresión e investigación del teólogo no sea derecho absoluto.
Y bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias, muy amables por haber escuchado esta sesión. Bueno, no sé si hay interpelaciones, algunas ideas. Recordemos que para dentro de 8 días vamos a mandar la grabación. De antemano les voy a decir que vamos a estudiar para dentro de 8 días 3 capítulos, que ya son los últimos. Ya acabamos el curso de introducción a la teología propiamente dentro de 8 días y vamos a ver los últimos 3 capítulos de este libro que estamos siguiendo, que son los siguientes: la experiencia de Dios, la teología, ciencia de la fe, unidad y pluralidad en teología. Son los 3 capítulos para dentro de 8 días. La experiencia de Dios, que es un concepto clave, fundamental para la teología contemporánea, la teología, ciencia de la fe y obviamente el último, unidad y pluralidad en teología. Después de este curso, haremos un break, es decir, un sábado no trabajaremos para entrar al otro curso que es teología fundamental. Entonces ya hemos visto o estamos viendo los elementos básicos de la teología, los elementos básicos de la teología. Y después vamos a empezar con la teología fundamental, después con la teología de la creación, después con la antropología teológica. Entonces, para que ustedes estén pendientes, para que entren al nuevo curso de teología fundamental, que yo les iré diciendo para cuándo es. Muchas gracias. Padre, gracias infinitas por su generosidad, que Dios lo bendiga grandemente. Gracias, Padre. Está todo tan maravilloso. Bueno. Padre, sí, ya se lo silencié para que pueda. Padre, muchas gracias por su generosidad y a todos gracias por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Gracias, miles de gracias. Que Dios los bendiga. Oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Les voy a dar unas fechas para que sepan cuándo empezaría el otro curso, que será Teología Fundamental. Entonces, dentro de 8 días mandamos la grabación, porque como les digo, estoy en un retiro. La mandaremos el sábado. Entonces, empezaríamos el 5 de marzo. Venga, a ver, espere, perdóneme, que apenas me estoy ubicando. No, perdón. Esto fue 26, 5, vamos a descansar. 5 sería la última sesión que vamos a mandar. El 12 no haremos la sesión. Sería para el 19. Que es día de San José, nada menos y nada más. 19 de marzo empezamos el curso de Teología Fundamental. 19 de marzo, curso de Teología Fundamental. Lo mandaremos por el WhatsApp Real Luis de Granada para que ustedes entren a ese segundo curso de Teología Fundamental. No se olviden, el martes estar atentos a el podcast que les he dicho. Eso es todo lo que tengo que decir. Padre, muchas gracias. Voy a volver a abrir los micrófonos. Es que se oía tanto ruido. Ahí están todos, que el que quiera hablar. Muchas gracias, Iván. Muy agradecido por los cursos.